Bueno, como se dieron cuenta, puse el borrador sobre el computador y se detuvo la grabación. Así que, bueno, son cosas que pasan con esto de las transmisiones. Vuelvo a tomar el código, ¿no? Entonces estábamos analizando la situación del demandado, que dice, el comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a su arbitrio, consentir en ella, es decir, ya sabe qué, que se anule el contrato. Perfecto, no quiero seguir en esto. O completar el justo precio con una deducción de una décima parte. ¿Ah? Aquí el comprador en el fondo fue el que se aprovechó de las circunstancias, ¿verdad? Pagó un precio bastante módico, entonces, ¿qué le dice aquí? Va a tener que restablecer el equilibrio del precio. Supongamos que está pasado en ese, como dice, en la mitad del justo precio, pero a lo que él pague le puede deducir una décima parte. ¿Ah? ¿Por qué? El riesgo de los negocios, pues, en el fondo. ¿Ah? Es como decir, está bien, restablece el equilibrio, deduce un 10% en el fondo para que la otra parte también diga, bueno, debiste ser más cuidadoso también con la venta. Y para el vendedor, en el mismo caso, podrá o servicio consentir en la rescisión, es decir, cuando en verdad recibió mucho más de lo que debía haber recibido, o restituir el exceso de precio recibido sobre el justo precio aumentado una décima parte, ¿eh? Como el riesgo. Ya sabes que efectivamente eh, recibiste más, bueno, entonces asume el riesgo de eso. Restituir el exceso del precio recibido sobre el aumentado ahí en una décima parte en castigo por haber ido con la lesión. Bien, bueno, ahí entonces ustedes tienen cómo opera este. Si uno pudiese llegar a la conclusión de que en el caso de que el demandado opte por la rescisión y la rescisión efectivamente se va a decretar en virtud de una lesión, alguien podría estimar que allí sí hay un vicio, ¿ah? Porque la voluntad se habría visto afectada producto de este desequilibrio notable y por esa razón entonces se habría llegado a esa conclusión. En el caso de que restablezca precisamente el equilibrio del contrato, por supuesto que no hay ningún vicio, no hay afectación de la voluntad, no hay nada. Por eso el código no opta por tomarlo como un vicio general, no lo incluye ya en el 1451. ¿Ya? Bien, eso es entonces la primera situación que vamos a analizar. Hay otra situación también, por ejemplo, en el... solo un dato. Aquí hay un plazo de prescripción, ¿eh? Que lo da precisamente el artículo 1896 cuando dice la acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años contado desde la fecha del contrato. ¿Eh? 4 años para intentar entonces la acción y esta acción rescisoria, como dice el legislador, se contabiliza, se cuenta desde la fecha del contrato, algo que es habitual en los vicios, como el error y el dolo en que contamos desde la fecha de celebración del contrato y a su vez también es coincidente con el tipo de nulidad. Vamos con la nulidad relativa y no una nulidad absoluta. ¿Bien? Bueno, seguimos avanzando entonces y nos vamos, les decía yo, a un segundo caso de lesión. Que es la cláusula penal. La cláusula penal. Cuando uno estudia ya, llegan al ramo de obligaciones y vean las formas en que se avalúan los perjuicios, van a llegar a una que es una fórmula convencional. ¿Ah? Es una fórmula en la que 1535 las partes acuerdan que para el caso de no cumplirse una obligación se van a someter al cumplimiento de una pena. Bueno, el artículo 1544, cuando esa obligación sea una obligación de pagar una suma de dinero y efectivamente se fije una cláusula penal, que nosotros podríamos decir una multa por no cumplir con ese pago, que también consiste en dinero, el legislador establece un tope, porque dice usted fije como multa
entre paréntesis, lo que usted quiera, siempre y cuando el valor de lo que se establece como cláusula penal no exceda de lo que constituye la obligación principal. Porque de lo contrario, obviamente, la multa o cláusula penal pasaría a ser la obligación principal. Y se supone que la cláusula penal es una obligación accesoria establecida para garantizar el cumplimiento de la obligación principal. De manera que si yo debo 100 y fijo como multa y digo, si tú no me pagas los 100, me vas a tener que pagar otros 100 adicionales en sanción por el incumplimiento de esta obligación. Hasta allí, comillas, el código lo permitiría. Pero si yo dijera que vamos a pagar que el contrato de los 100.000, que es la obligación principal, si no me los pagas, vas a pagar 150.000, obviamente que al final la multa pasa a ser de mayor valor que la obligación principal. Por lo tanto, uno podría cuestionarse, bueno, ¿cuál es la obligación principal? ¿La multa, que son 150? ¿O la obligación principal, que son 100? Habría más un incentivo perverso a que se incumpliera la obligación para obtener la multa, que es mucho más alta. Bueno, entonces el legislador dice, bueno, por una lógica, rebaje allí todo lo que excede de la obligación principal. Por lo tanto, se podrá cobrar los 100 y a lo más se podrá cobrar por multa, y enredado hoy día, se podrá cobrar como multa a lo más los 100. Ahí está lo que dice el artículo 1544 al respecto. ¿Qué dice el 1544? Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda, es decir, de la multa, todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose esta en él. ¿Ven? Entonces, por eso yo les daba el ejemplo numérico que puede ahí ayudar a la comprensión. Otro caso que tenemos también está en los intereses. Aquí nos tenemos que ir a la ley 18.010, que regula esta situación, si mal no recuerdo el artículo 8, en la que se pueden, efectivamente, ustedes van a aprender más adelante, que en las obligaciones o bien llamadas operaciones de crédito de dinero que regula esta ley, estamos hablando del mutuo, de préstamos de dinero, en términos sencillos. Hay otras operaciones, pero supongamos el préstamo de dinero. El préstamo de dinero se puede hacer a interés, y ese interés debe ir no más allá de lo que el legislador permite, que se habla de un interés legal y se habla de un interés máximo convencional. Las partes pueden pactar un interés, ya se le vamos a llamar convencional, pero si se pacta más allá de el que la ley permite como tope, al que le llama tasa de interés máximo convencional, el legislador ordena que eso sea reducido. ¿Ya? Vayamos entonces a analizar esa ley. Ley 18.010. Fíjese lo que dice actualmente, aunque tengo la duda, porque esta ley también está reformada. Esta ley está reformada. Artículo 8. Se tendrá por no escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo convencional. ¿Ve? Y en tal caso los intereses se reducirán al interés corriente que rija al momento de la convención. Así que si yo, por ejemplo, efectivamente presto un dinero al 1%, que es carísimo, ¿no? Está como el 0,8 anual, una cosa así. Supongamos, pero para cerrar números, presto un dinero al 1% y el legislador me dice que el máximo convencional es del 0,8, obviamente que estoy cobrando un interés que va más allá del máximo legal. Si el máximo convencional está fijado en 0,8, yo voy a tener, se van a entender reducidos los intereses hasta el 0,8% anual del capital. Ahora, si eso en definitiva se ha hecho de buena fe, sin mala intención, a lo mejor por un error, qué sé yo, en el cálculo de los intereses, no hay problema, se aplica esta sanción que es la reducción. Distinto sería que hubiera conocimiento y estuviéramos entrando en la figura típica de la usura, que eso es otra cosa, eso tiene que ver con elementos penales
obviamente, donde la intención, obviamente, está dada precisamente para cobrar intereses usureros que van más allá del máximo legal, pero hay conocimiento de ello. Hay conocimiento que se está haciendo precisamente así. Bueno, salvo esa situación, estaríamos aplicando entonces la ley 18.010 en su artículo 8º. Bueno, hay otros casos más de lesión, por ahí también si la adjudicación en una partición de herencia también puede ser perjudicado al adjudicatario también en el porcentaje que le corresponda, también podría haber lesión. Pero no nos vamos a extender más allá, dado que en nuestro caso es netamente por situación. De hecho, van a volver sobre la lesión cuando analicen el contrato de compraventa allá más tarde en contratos. Bien, bueno, cerramos aquí a un capítulo, el capítulo relativo a la voluntad. El primer elemento del acto jurídico que hemos analizado desde sus inicios, con sus requisitos básicos para la voluntad y luego hablando del consentimiento, de los elementos que conforman el consentimiento de la oferta y la aceptación, para pasar por este gran tema que tiene que ver con los vicios del consentimiento, porque efectivamente nos encontramos ante una situación que no ha existido una voluntad libre, espontánea, sino que es una voluntad que ha sido afectada por el error, cuando hay equivocación respecto a la realidad, por la fuerza, en aquellos casos en que la fuerza no es una fuerza permitida por el derecho, o por el dolo, que bajo todas circunstancias siempre es reprochado, o finalmente en esta situación, que no es regla, que no es lo común, que es una situación excepcional cuando se produce un desequilibrio notable en las prestaciones. Bien, y ese desequilibrio obviamente causa un perjuicio a una de las partes. Pero con eso tenemos el primer elemento, solo hemos jugado con el primer elemento del acto jurídico, la voluntad o consentimiento. Vamos a entrar entonces a analizar ahora nosotros el segundo elemento del acto jurídico, que es el de la capacidad. Capacidad que tiene una definición para nosotros muy conocida, que es una definición respecto a la capacidad de ejercicio, pero la capacidad nosotros ya la hemos visto antes y ustedes la han visto seguramente con su ramo de teoría de la ley de persona, cuando analizaron los atributos de la personalidad, ¿cierto? Porque ahí vieron la capacidad de goce como un atributo de la personalidad, pero seguramente la referencia fue a la capacidad en general y luego se desciende al análisis de la capacidad de goce. En la capacidad siempre vamos a tener una vinculación, por decirlo así, entre lo que el ordenamiento jurídico faculta o permite y la evolución del sujeto. Es muy probable que el legislador en este caso se fije claramente en qué sujeto tiene. ¿Tiene al sujeto recién nacido? Bueno, ¿qué capacidad le vamos a dar? Solo la de goce, porque no tiene todavía a esa edad, a ese instante de su vida, recién nacido, ningún tipo de muestra o evidencia de que tenga un razonamiento intelectual, porque podría tenerlo, lo que pasa es que no tenemos la evidencia, ¿cierto? De hecho, los bebés tienen el razonamiento. Veía ayer incluso en las noticias cómo una bebé respondía al lenguaje de señas de su padre, que es sordomudo, lo que lo encontré impresionante. Porque los bebés son de gestos, son de gestos. Su primera manifestación incluso el llanto, para dar aviso, para comunicarse con su mamá. Interesante, bonito, la naturaleza siempre nos sorprende. Y precisamente entonces el legislador tiene que tratar de ir adaptándose y va señalando, por ejemplo, algún tipo de capacidad para el bebé, que será la capacidad de goce, después crece, llega a la calidad de infante, tendrá alguna consecuencia jurídica, la de ser impúber, la de ser puber, la de tener discernimiento, no tener discernimiento. Entonces siempre van de la mano la evolución del sujeto
como persona humana con lo que la ley le va permitiendo, lo que la ley le va facultando. ¿Bien? Bueno, en ese estudio ustedes han llegado ya a algunos de esos tipos de análisis. El primero, goce, que allí como atributo de la personalidad basta la sola existencia, para que en definitiva de inmediato entre la persona a entenderse que tiene capacidad de goce. ¿Y cómo se entiende la capacidad de goce? También lo vieron como una aptitud, ¿cierto? La aptitud legal para adquirir derechos, pero uno se detiene allí, ¿se fija? Aptitud legal para adquirir derechos, nada más, no para ejercerlos, solo para adquirirlos. Por eso un bebé perfectamente puede recibir una herencia, pero en ningún caso puede hacer gestión de ese patrimonio hereditario recibido. Denme un segundito que se está acabando la pila del computador. Ya, ahora sí. Ahí sí. Bien, ¿ven? Entonces se dan cuenta que claramente el legislador le concede y tiene, a partir digamos, le reconoce el legislador a partir de la existencia legal, le reconoce aptitud. Aptitud para adquirir derechos. Es apto. Entonces, no es concepto, no es actitud, es aptitud. Bueno, es apto para. ¿Qué? Para recibir derechos, solamente para eso. Porque si quisiera gestionar esos derechos recibidos, necesitaría capacidad de ejercicio. ¿Ven? Entonces ahí sería diferente. ¿Por qué? Porque esta le permite gestionar, le permite obligarse, le permite actuar sin necesidad de que otro actúe por él. Y aparece entonces este concepto del artículo 1445 final como la facultad, esta facultad que tiene para obligarse por sí mismo sin el ministerio o autorización de otra persona. Adquiere los derechos y por acá los ejecuta, los ejercita. Ejercer los derechos, contraer las obligaciones sin el ministerio o autorización de otra persona. Pues el que es elemento del acto jurídico es esta capacidad, ¿cierto? Y entonces, visto el concepto que está allí, como esta facultad para poder ejercer derechos, contraer obligaciones sin el ministerio o autorización de otra persona, de inmediato lo que surge es, ¿pero quiénes tienen esa capacidad? Esto porque las reglas aquí son muy importantes. ¿Cuáles son las reglas? La regla está en el 1446. ¿Por qué? Porque ahí se dice que efectivamente todas las personas son capaces, excepto, fíjense en el lenguaje tan cotidiano en el derecho. Uno le pregunta al alumno, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la excepción? La regla es que todas las personas son capaces, excepto aquellos que la ley declara incapaces. Lo que significa que en este caso la excepción está determinada por la ley. No es que yo diga quién o cuál es incapaz, es la ley la que me dice quiénes son incapaces. Por eso es tan importante esto en la vida actual, cuando las personas dicen, no, es que mi mamá ya está un poquito mal de la cabeza, no, es que mi papá ya no razona. Como si nosotros hubiésemos sido facultados por la ley para decir quién es o no capaz. El legislador ha sido bien claro. Todas las personas son capaces. Por eso aquí es como decir, no podemos partir desde un prejuicio. No porque yo crea, piensa o sienta que tal persona no tiene capacidad, significa que lo es. Es el legislador el que se encarga de eso. Por eso cuando las personas van y suscriben actos y contratos, nadie puede decir, pero ¿cómo firmó? Porque esta persona se nota que es incapaz. ¿Por qué? ¿Lo dijo la ley? ¿O porque lo hizo usted? ¿No? La ley es la que determina. Por eso la regla de 1446 señala que todas las personas son capaces, excepto aquellos que la ley declara incapaces. Así que
Tenerlo presente, porque cuando viene el juicio, supongamos que a un cliente de ustedes lo demandan, precisamente porque, por ejemplo, se dice que cuando su cliente suscribió el contrato con el vendedor resulta que estaba incapacitado porque tenía, por ejemplo, una enfermedad mental. Y usted lo primero que va a decir, a ver, perdóneme, yo cuando suscribí o cuando mi cliente suscribió el contrato con su cliente era plenamente capaz. La regla general, va a agregar usted, es que todas las personas son capaces, excepto aquellos que la ley declara incapaces, y hasta donde yo tengo entendido, mi cliente celebró contrato con su cliente que era una persona plenamente capaz. ¿Ven? Entonces usted va a hacer operar la regla. Al operar la regla, eso va a impactar en el punto de vista procesal, porque dentro del proceso, el demandado no va a tener que probar que actuó y contrató con una persona capaz, sino que el demandante va a tener que probar que su cliente era incapaz al momento de celebrar el acto. Y probado que sea incapaz, el juez va a poder optar por sancionar con nulidad. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es tan importante manejar este concepto de regla y excepción. La regla, en este caso del demandado, es decir, bueno, yo me quedo aquí a esperar que usted pruebe que era efectivamente su cliente se encontraba en la excepción, es decir, que era una persona incapaz. Lo vamos a ver después más tarde, porque la regla de la capacidad se conecta con la regla de la validez del acto jurídico. El acto jurídico es válido mientras no se declare la nulidad. Las personas son capaces mientras no se establezca la incapacidad. Así funciona. Y quien prueba, prueba el que alega la excepción, en este caso, el que diga que es incapaz. Ahora, de acuerdo a este artículo, de esta excepción, hay que ir a la norma que establece las incapacidades. Las vamos a marcar con rojo, que es el artículo 1447, que para este efecto tiene tres clases de incapacidad. Los incapaces absolutos, donde encontramos al demente, al impúber y al sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente. Luego tenemos a los incapaces relativos y allí vamos a encontrar a el menor adulto y al disipador al interdicto por disipación, y finalmente vamos a encontrar las incapacidades especiales que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto. Prohibición que la ley impone. Entonces son los dos elementos que caracterizan a una incapacidad especial, es que consisten en una prohibición y esa prohibición emana de la ley. ¿Bien? Bueno, entonces nosotros ahora vamos a comenzar a ver el primer caso de las incapacidades, que son las incapacidades absolutas. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Entonces tenemos incapacidades absolutas y primero del demente. Gran tema, porque sobre todo en la actualidad, bueno, han salido las estadísticas. Chile es uno de los, hace muchos años que Chile tiene un gran problema con la salud mental. Un gran problema porque obviamente hemos descuidado mucho la salud mental, porque además en la salud mental existe mucho prejuicio que ha causado un gran daño a la población. ¿Ah? Muchas veces a las personas se les juzga de manera liviana simplemente porque desean ir al psicólogo o tienen que ir al psiquiatra. Entonces inmediatamente se genera el prejuicio de que la persona está enferma de la cabeza y por eso tiene que ir. Bueno, eso es una ignorancia que obviamente nos ha costado caro, porque precisamente por esa razón Chile está evidenciando índices muy altos de enfermedades a la mente, desde todo tipo, desde la angustia, desde la depresión, hasta, digamos, grados mucho más complejos de enfermedades mentales, gracias a nuestra ignorancia, por supuesto,
y por otro lado a la liviandad con que hemos tratado el tema. ¿Ah? Bueno, a mí la expresión incluso ya de mente que utiliza el código, que ustedes la han visto como a propósito de términos que no han sido definidos por el legislador, ya inclusive, por ejemplo, se utilizan como recursos. Por ahí hay incluso una teleserie, creo que se llama así, que de alguna manera influyen en que la persona se prejuicie de esto. Lo que lamentablemente, como le digo, ha traído un enorme daño a nuestro país y a su salud mental. Bueno, la expresión demente que utiliza nuestro código, efectivamente, en términos de la interpretación, ¿se acuerdan allá en teoría de la ley? Uno suele, cuando habla del artículo 19, 20 y 21, dice que las palabras se entienden en su sentido natural y obvio. Las palabras deben entenderse según el significado que les asignan los que profesan a la ciencia o arte, o las palabras deben ser entendidas en el sentido que le dio el legislador. Bueno, 3 reglas que se establecen ahí entre el 19, 20 y 21. ¿Cuál de ellas aplicamos para la expresión demente? ¿La entendemos en su sentido natural y obvio? ¿La entendemos como en el sentido que le dan aquellos que profesan la ciencia, en este caso las ciencias de la medicina? ¿O entendemos que el legislador la ha tomado en un sentido diferente? ¿Qué suele ser la explicación que dan los autores al señalar que el demente, que es una persona privada de razón en su definición más simple y más básica, es el concepto que el legislador toma, pero lo toma en un sentido amplio, como comprensivo de toda enfermedad que causa una privación de razón, y no de manera específica como lo podría tomar las ciencias de la medicina, que para la demencia la entienden como un tipo de enfermedad mental, pero que no incluye a otros. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del Código Civil inclusive, la expresión demente comprende a toda enfermedad mental que constituya una privación de razón, pudiendo ser la misma demencia, la demencia senil, la esquizofrenia, el Alzheimer, ciertos grados severos, en algunos casos, por ejemplo, de retraso mental, en fin, bueno, se han discutido incluso casos de bipolaridad, ¿ah? Y de algún trastorno también de la personalidad, que también eso ahí la psiquiatría y la psicología van dando matices a esto. No es lo mismo una enfermedad que un trastorno, por ejemplo, o un trastorno no es una deficiencia, en fin, hay una serie de elementos, pero que son propios de las ciencias de la medicina que se ocupan de estas áreas. Pero, insistimos, el legislador ha tomado la demencia en un sentido amplio y comprensivo de toda enfermedad que causa una privación de razón. ¿Bien? Bueno, sobre este tema vamos a estar conversando la próxima semana, ¿ya? La próxima semana vamos a ir a clase sincrónica el miércoles. Así que para que nos preparemos también ese día en nuestra clase y ahí nos volvemos a ver. Bien, pues será entonces todo por esta semana y nos vemos la próxima. A seguir estudiando mucho, ¿ah? En especial este tema que viene ahora. Bien, pues nos estamos viendo. Cuídense. Chau, chau.